Dios te bendiga en esta mañana. Estaremos compartiendo con todos ustedes el mensaje de la ansiedad a una canción en la campaña en serie Limpiando los enemigos en el interior. Estamos con este mensaje llegando al final de esta serie. Hoy veremos de qué se trata pasar de la ansiedad a una canción. Y bueno, comprender el término ansiedad es un estado de las emociones que surge cuando estamos en peligro o cuando estamos bajo amenaza. Es una respuesta natural del cuerpo que podamos sentir ansiedad, preocupación o afán. Lo grave es cuando esa ansiedad se vuelve patológica. ¿Qué quiere decir? Cuando no hay motivos para estar preocupados, ni para estar tristes, ni para estar amargados, ni ansiosos. Pero igual lo estamos ansiosos. Y quizás en este tiempo decimos, sí, pastora, pero hay suficientes motivos para sentirnos amenazados y en peligro. Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué va a pasar? Tenemos motivos suficientes para estar bajo la ansiedad, la amenaza constante y el peligro. Pablo nos escribe a través de su ejemplo. Él en muchas oportunidades tuvo que pasar por dificultades y nos escribe en Filipenses 4, verso 4 al 7, una palabra hermosísima que viene justo para los tiempos de ansiedad. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo escribe esta carta a la iglesia de Filipo y escribe cuando él está en la cárcel de Roma. Pablo no estaba pasándola bien y quizás en este día tú estés de la misma manera, no estás pasándola bien. ¿Sabe? Pablo tenía un sueño. El sueño era llegar a Roma a compartir el evangelio. Y aunque Pablo era muy sabio y estratégico, él quería influenciar Roma, porque sabía que Roma era un lugar de influencia. Llegó allí como prisionero, encadenado, y desde aquel lugar escribe esta carta. Y él nos puede decir en este día y en esta mañana, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. ¿Cuándo? Siempre. ¿Y cómo puedo estar alegre? Con todo lo que me está pasando. ¿Cómo puedo estar alegre siempre? Bueno, el verso 5 nos da la clave. El Señor está cerca. ¿Qué me produce la ansiedad? ¿Cuántos de nosotros podríamos hacernos estas preguntas? ¿Qué me produce ansiedad? Quizás mi trabajo, las relaciones, mi matrimonio, la economía, mis hijos, la situación de mis hijos, la carrera de mi hijo, el trabajo, mis nietos. ¿Qué produce ansiedad en mi corazón? Y sería bueno que en este día pudiésemos decir, ¿por qué mi corazón se siente así? Sea lo que sea que produce esa ansiedad, el Señor está cerca. Cuando no te alcanza el dinero, el Señor está cerca. Cuando tienes un conflicto en casa, el Señor está cerca. Cuando todo está bien, el Señor está cerca. En medio del dolor, el Señor está cerca. Y la buena noticia es que el Señor está cerca siempre. Si vemos el verso 6 y 7 y lo podemos leer juntos, dice, ustedes no se inquieten por nada, no estén ansiosos por nada, no te inquietes, más bien ora, presenta las peticiones al Señor y darle gracias. ¿Y cómo hago para darle gracias a Dios cuando las cosas no están bien? ¿Cómo hago para decir, gracias Señor? En medio de mi dolor, gracias, porque no comprendo, gracias, por todo lo que me está pasando, gracias Señor. Parecería loco dar gracias al Señor y alabar a Dios cuando no estás bien. Dale gracias a Dios porque siempre hay un motivo. Creo que este es el secreto en esta mañana, poder quitar mi mirada de aquellas cosas negativas y poner la mirada en aquellas cosas por las cuales verdaderamente nosotros podemos darle gracias al Señor. Y el resultado de esto será
como dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. Si alabamos a Dios, esa paz viene en un momento así de gran conflicto, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y cuida nuestro corazón. Desde que empezamos la serie, Limpiando los enemigos en el interior, venimos hablando del corazón. Y bueno, esa paz es la que va a cuidar tu corazón, tu mundo interior, y esa paz viene como resultado de alabar a Dios. La clave que te doy en este día es cambiar la perspectiva. ¿Cómo hizo Pablo para estar ahí en prisión y decir esto? Él tuvo una perspectiva de alabanza. Corrió su mirada de la situación y puso su mirada en Dios. Y pudo ver mucho más allá. ¿Sabes? Hay una versión, podríamos llamarla la versión de la mala perspectiva. Y esta versión podría decir así, ve cuando decimos que hay varias versiones de la Biblia que podemos leer, bueno, tenemos una versión de la mala perspectiva. Y esta versión podría decir así, hermanos, o sea que Pablo hubiese hablado hacia nosotros, hermanos, quiero que sepa que lo que estoy viviendo es malísimo. Me siento defraudado por Dios. Es más, no quiero hacer más nada. Dejo el grupo de vida, el grupo pequeño, me voy de la iglesia, porque todo esto está saliendo mal. Esa sería una versión de la mala perspectiva. Pero Pablo no escribió desde esa versión. Pablo nos escribió una versión que se encuentra en Filipenses 1, 12 y 13. Él dijo, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado, estaba diciendo Pablo, de estar preso, ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a todos que estoy encadenado por causa de Cristo. Pablo dice que esa era su realidad. No se dio como él decía, pero estaba pasando lo que tenía que pasar. Y ¿sabes qué? El propósito de Dios se hizo evidente en la vida de Pablo a pesar de su dolor y a pesar de los conflictos y las dificultades. Por eso él podía escribir, alégrense. En Hechos 16, 22, vemos que Pablo vuelve a pasar, ¿no? O sea que lo que a él le sucedió de estar preso, no le sucedió una sola vez, le sucedió en varias oportunidades. En Hechos 16 vemos como Pablo y Silas están en la cárcel y ellos acababan de salir del grupo de la oración, se cruzaron con una mujer a la cual le trajeron liberación. Entonces la multitud, el pueblo, se le acercó y los agarraron y le arrancaron la ropa, los azotaron y bueno, los maltrataron y los pusieron en la cárcel, en un lugar bastante deplorable donde ellos tampoco la estaban pasando bien. Dice que la multitud le arrancó la ropa, les azotaron con vara, así dice la palabra de Dios. Y quizás no te arrancaron la ropa a ti, pero sí te arrancaron la esperanza, te arrancaron la fe, te arrancaron tu familia de fe. Quizás estás batallando, no te azotaron con vara, pero hay una enfermedad que te está azotando, un despido, quizás descubriste que te mintieron, ¿sí? Pero como dice la palabra de Dios en esta mañana, tenemos que poner la mirada en Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Decide en este día alabar a Dios en medio del dolor. Ese dolor está conectado con el propósito de Dios. Y es la segunda clave, que todo lo que nos está pasando está conectado con los propósitos de Dios. Ese dolor tiene un propósito en Dios, el avance del Evangelio y que tú puedas ser ejemplo para otras personas. Dios se glorifica en ese dolor para que tú seas testimonio a aquellas personas
que están pasando por un dolor. Y sabes, cuando estamos atravesando dolores, conflictos, ansiedades y preocupaciones, como que la fe va disminuyendo y va quedando muy poca, pero aunque tu semilla de fe sea muy pequeñita, esa fe alcanza si vos te determinás a alabar a Dios. Después Dios puede hacer un milagro en tu vida. Si nosotros buscamos Hechos 16, vamos a ver en el verso 22 lo que declara la palabra de Dios, y dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rajándoles la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero dice la palabra de Dios que a medianoche Pablo y Silas comenzaron a hacer algo. Yo me imagino a Pablo y a Silas en la cárcel, quizás pensando ellos que estaban en ese lugar, que cuánto podía ser su fe y cuán diminuto era todo en ese lugar, cuán frío ese lugar. Y yo me imagino a Pablo diciéndole a Silas: Silas, ¿te dormiste? Y Silas le decía a Pablo: no, Pablo, aquí estoy. Y me imagino a Pablo diciéndole a Silas: Silas, ¿querés que hagamos algo? Comencemos a orar y cantar alabanzas al Señor. Yo pienso cómo ellos se sentían en su corazón estando encarcelados, pero comenzaron a alabar. A la medianoche, dice, cantaron himnos a Dios y los presos le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de modo, dice, que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fíjese qué importante. Si nosotros logramos conectar ese dolor con los propósitos de Dios, un milagro sucederá. Sí, un milagro sucederá. Ellos dentro de la cárcel cambiaron la perspectiva. No pusieron su mirada en la situación que estaban viviendo ni en cómo se sentían. Pusieron su mirada en Dios. De repente se produjo un terremoto fuerte, ¿sí? Y vemos cómo ese terremoto se produce cuando ellos pudieron elevar una oración a Dios y alabar a Dios. Cuando nosotros comenzamos a orar en medio de los conflictos y a alabar a Dios, Dios puede hacer temblar tu cárcel. Dios puede hacer que esas cadenas que te atan se suelten. Dios puede liberar tu hogar y tu economía. Dios puede abrir puertas para ese trabajo que necesitas. Hoy te invito que dejes que el Espíritu Santo en este día trabaje en tu vida, que dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Quizás no tenemos las fuerzas necesarias. A lo mejor tenemos el último hilo de voz para clamar con una pequeña fe delante de la presencia de Dios y poder alabar su nombre, y las puertas de las cárceles se van a abrir. Lo que vemos con los ojos naturales, recuerda, es pasajero, es momentáneo, pero lo que Dios tiene para nosotros es eterno. Por eso debemos levantar la mirada hacia aquellas cosas que Dios tiene y saber que lo que nos está pasando es un propósito de Dios para que seamos ejemplo y testimonio a todo el mundo de lo que Cristo está haciendo en nuestro corazón. Los procesos por los que pasamos tienen peso en la eternidad porque transforman la vida, transforman tu vida y transforman mi vida y transforman la vida de las personas que nos rodean. Aunque duela, hay un propósito detrás. Así que si en este día estás ansioso, la palabra de Dios dice, echando toda ansiedad en Él, porque Él cuida de nosotros. Deja que Él te lleve a alabarle. En Jesús somos fuertes y sobre la tempestad Jesús es el Rey. En esta mañana quiero darle gracias al Señor y terminar con ustedes compartiendo el Salmo 30. Es muy importante el Salmo 30, versos 10, 11 y 12, y dice la palabra del Señor de esta manera. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador.
Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré por siempre. En esta mañana pasamos de la ansiedad a una canción, porque Dios ha desatado nuestro cilicio y nos ha ceñido de alegría. Padre, gracias te damos en este día. Te damos gracias por esta tu palabra, la recibimos con gozo. Amado Jesús, que tu obra sea maravillosa en nuestro ser interior, poniendo fin a estos enemigos que quieren controlar nuestro corazón. Tu palabra dice, guarda el corazón porque de él emana la vida. Señor Jesús, toma dominio y control de nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, y en este día recibimos esa paz que guarda el corazón y los pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque hoy podemos alabar tu nombre y levantar una canción en medio del dolor y del conflicto, comprendiendo y declarando que todo está en tus manos y que realmente todo lo que nos está pasando es un propósito para llevarnos a nosotros a dar testimonio de Jesús. Amado Jesús, glorifícate en nosotros. Hoy reconocemos que eres el Señor y el Salvador. Tú moriste en la cruz del Calvario para hacernos libres y llenar nuestro corazón de alegría y para darnos vida eterna. Hoy cambiamos la perspectiva, ponemos nuestra mirada en las cosas que Dios está haciendo y seremos fortalecidos para atravesar los tiempos que vivimos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos y hasta un próximo encuentro.